6:48 dentro de las primeras informaciones que hemos compartido con ustedes está el anuncio de que entre el 20 y el 25 de mayo la mesa de diálogos entre el gobierno de Colombia y el ELN para la paz se va a instalar en Caracas. No es la primera vez. Según el comunicado emitido que firmó Vera Grave, jefa negociadora del Gobierno Nacional con el Ejército de Liberación Nacional. Será, insisto, en territorio venezolano y se hará para recibir el informe ejecutivo del modelo de participación, la nacional de participación y recomendaciones, y también para firmar el acuerdo sobre el primer punto de la agenda de diálogos. Me complace una vez más poder contar con la presencia de Dana Urdaneta, periodista e investigadora del genocidio y la paz en Colombia, paramilitarismo y nuevas guerras en la frontera colombo-venezolana, integrante de la red Amazuru, Mujeres en Seguridad y Defensa de América Latina y el Caribe. Dana, buenos días. Buenos días, Eduardo. Qué bueno escucharte. Gracias, igualmente para nosotros, qué bueno verte, escucharte también. Y para que nos expliques, para que describas según tu análisis, bueno, la gran importancia de este reencuentro en la mesa de diálogos. Sí, fíjate que hay una crisis, considero que es la crisis más importante hasta ahora de varias crisis que han habido en este año largo de la reanudación de las relaciones diplomáticas que conllevaron a su vez a la reanudación de este proceso de paz con el ELN que viene desde gobiernos pasados. Y es importante esta reunión extraordinaria, que fue formalmente el ciclo del proceso de paz, porque esta crisis última tiene varias capas y bueno, en esta reunión no se pudo resolver, pero como acabas de leer justamente, hay unos avances importantes. ¿Por qué es importante esta reunión extraordinaria en Caracas? Esta crisis tiene varias capas. La primera, la principal, es la crisis humanitaria que hay en el departamento de Nariño, al sur occidente de Colombia, frontera con Ecuador. No es la única crisis humanitaria que hay en Colombia. De hecho, en esta mesa de diálogo se han decretado, se han acordado 13 zonas críticas o de crisis humanitaria que pertenecen al acuerdo parcial número 13. Otro punto es de esta crisis es una otra subcrisis, que es una crisis interna dentro del Ejército de Liberación Nacional, al parecer creada por el gobierno colombiano y en especial por el consejero comisionado de paz, cuando parece que desconoce la estructura de mando y funcionamiento de su contraparte al crear un diálogo paralelo en este departamento. Eh, pero bueno, parece que en esta reunión ha un poco desescalado el lenguaje al respecto. Otro punto es que estos diálogos regionales y de paz, además de un cese al fuego multilateral en el departamento, es parte del clamor del pueblo nariñense, no desde ahora, no desde el gobierno departamental pasado, sino desde hace muchos años, para la transformación del territorio. Otro punto de esta crisis es eh, lo que se puede llamar una falta de unidad de mando en la política de paz total, mientras que Gustavo Petro tiene subordinada y subordinado al consejero comisionado de paz, en este caso la jefatura de la delegación de paz que está liderada por una mujer, al ejército y la policía. Entonces, por un lado hay una política de paz y por otro lado el ELN denuncia que el ejército y la policía llevan a cabo o sostienen un plan de exterminio de su comando central que viene desde gobiernos pasados y que este plan no ha sido desarticulado a pesar de que el proceso de paz se retomó. Entonces, dentro de esta política de paz para esta mesa de diálogos, se impulsa un diálogo regional con una estructura del ELN que se llama Frente Comuneros del Sur, el cual el jefe de esta unidad está en un proceso disciplinario, es decir, que incumplió los principios del ELN según ellos dicen, y por lo tanto no está autorizado para realizar un diálogo paralelo, ni mucho menos hablar o acordar, por ejemplo, con el gobierno nacional, un desminado, por más humanitario que sea, que se está llevando a cabo ahora por encima de la mesa de diálogos nacional. Y un punto muy importante es que otro factor de crisis y de discusión
que debe profundizarse en Colombia es la manipulación de la territorialización de la paz total. La territorialización de la paz total no puede ser pasar por encima de la contraparte, pasar por encima de los acuerdos pactados, pasar por encima de los protocolos del cese al fuego bilateral que indican en uno de sus numerales que no se adelantará ningún tipo de operaciones que desestructuren o rompan la unidad del Ejército de Liberación Nacional. Dana, no solamente estás demostrando un gran conocimiento en la complejidad del tema, cuando incluso puedes describir las distintas capas desde tu criterio de una crisis que data de mucho tiempo, sino que al mismo tiempo uno entiende la dificultad que hay por delante para ir atendiendo e intentar resolver cada capa. Y desde que comenzaste a hablar, yo vengo pensando en la premisa de la paz total. ¿Te parece bien que se hable de una paz total como el gran paraguas, la gran cúpula, la generalidad de todas las metas que estarían pendientes? Porque a veces en la descripción que acabas de hacer, uno dice, wow, qué cuesta arriba todo, ¿no? Para no hablar de un asunto eterno. Pero la gran pregunta es si se avanza en medio de este panorama tan complicado. Sí, a pesar de esta crisis que acabo de describir, hubo 3 comunicados conjuntos. El primero sobre la reunión, otra reunión, una segunda reunión que será acá en Venezuela para firmar el primer punto de la agenda de diálogo, que es el punto de participación de la sociedad, y para presentar o recibir las partes el informe ejecutivo del modelo de participación y el Plan Nacional de Participación y sus recomendaciones. Esto es un avance importante porque en medio de la crisis están trabajando en los elementos en los que hay acuerdos que este punto de participación se está trabajando como una como submesa que hay en Bogotá. Otro acuerdo histórico importantísimo es que nombraron a una comitiva para viajar al sur de Bolívar a verificar los hechos donde recientemente asesinaron a un líder social. El sur de Bolívar eh, es una zona paramilitarizada, desde la cual la Federación Agrominera del Sur de Bolívar ha denunciado desde el 5 de febrero de 2021 que hay un avance paramilitar por parte del actual Ejército Gaitanista de Colombia, anterior Autodefensa Gaitanista de Colombia. Esto es histórico porque primero en el comunicado conjunto las partes reconocen la existencia del paramilitarismo y además se están abocando en acciones inmediatas para atender el genocidio, porque justamente asesinaron a un líder social que ha impulsado este proceso de participación, que ha impulsado los procesos de pedagogía. Entonces sí hay avances, solamente que mientras que hay avances en medio de la crisis. Y justamente los medios de comunicación a veces ponen el foco más en la crisis que en los avances. Yo creo que poner los focos en los dos y ser siempre lo más ecuánime posible porque esta crisis tiene solución. No es fácil, no es sencillo, pero tiene solución. ¿Cuál ha sido la diferencia, ya para terminar en un par de minutos, por favor, Dana, la diferencia del escenario una vez que Petro llega al poder eh, para el impulso de estas negociaciones? Bueno, sobre esto hay muchas entradas. Yo creo que lo primero es que Petro llegó con una agenda de paz y su propia vida, más allá de lo que pensemos o no del proceso de paz con el M-19, es un ejemplo de que de alguna manera u otra la paz es posible en Colombia. Eh, la llegada de Petro también abre o permite nuevos escenarios para discutir nuevos enfoques de este proceso de paz total, como por ejemplo la transversalización del enfoque de género en todas las acciones, es decir, que mientras se discute el tema de tierras, mientras se discute las crisis humanitarias, paralelamente se discutan con el mismo énfasis, con la misma profundidad, el enfoque de género. Entonces, más allá de los errores que estén cometiendo o hayan cometido las partes, sin duda, Petro es un hombre de paz y lo ha demostrado porque desde que llegó al gobierno reanudó este proceso
y, y está comprometido porque no se han parado de la mesa. Entonces, si no se han parado de la mesa en medio de esta crisis profunda, es un buen signo, sobre todo en medio de una oleada y un repunte de gobiernos ultraconservadores en América Latina. Bueno, Dana, gracias por esta nueva conversación. Seguiremos conversando, sobre todo una vez que se cumpla este nuevo esfuerzo entre el 20 y el 25 de mayo aquí en Caracas. Fuerte abrazo. Igual, muchas gracias por la invitación. Dana Urdaneta, periodista e investigadora del genocidio y la paz en Colombia, paramilitarismo y nuevas guerras en la frontera colombo-venezolana, integrante de la red Amazuru, que quiere decir Mujeres en Seguridad y Defensa de América Latina y el Caribe. Sigan allí.